Mi querida España, así hemos querido titular la actividad que hoy iniciamos. Una reflexión sobre nosotros y nuestra época. Mi querida España, todos los que estamos aquí intuyo que recordamos aquella canción de Cecilia que nos produce una cierta nostalgia de aquellos tiempos en que éramos un poquito más jóvenes, aún más jóvenes que ahora, y que coincide con el año 75, que en estos tiempos pues estamos también rememorando los acontecimientos aquellos. Y dice Cecilia, mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Pues de eso es de lo que queremos hablar, de esta España nuestra. A los que vivimos la transición, aunque fuéramos adolescentes, aquel estribillo nos suscita la nostalgia, pero a la vez nos rememora el acicate, la ilusión que representaron aquellos tiempos y que dieron paso a un periodo democrático el más largo y más próspero de nuestra historia reciente y además que sirvió de ejemplo y de modelo y sigue sirviendo de ejemplo y de modelo de cómo se puede hacer una transición sin revolución. Hoy, medio siglo después, parece que España vuelve a estar en lucha con su pasado. Lo más grave no es que existan diversas narrativas, sino que incluso se pretende negar la existencia misma de la nación española. Por eso, hoy cabría preguntarse, ¿esta España nuestra? Como ha señalado uno de nuestros mejores historiadores, don Luis Suárez, cada generación recibe de las anteriores un patrimonio. Con independencia de que le guste o no, es la herencia que hemos recibido. Y desde ella estamos obligados a trabajar. Hay un gran riesgo en aferrarse al pasado, pero es mucho mayor cuando se pretende destruirlo como si no hubiera existido. Por eso, una de las preguntas que nos hemos hecho, ¿España está enferma de pasado? Más allá de los acontecimientos que nos relata el periodismo y que esta noche, pues, sin duda alguna, saldrán aquí, cabe preguntarse si en una lectura profunda de los hechos no se percibe un cambio categórico de nuestro sistema y, por tanto, de nuestra convivencia. Y en este sentido, una segunda pregunta es, ¿está España enferma de futuro? Bien, aparte de los problemas que tenemos en España y que queremos en esta noche pues, pensar sobre ellos, nos va a ayudar nuestro ponente, coincide con una época en la que se están produciendo grandes cambios a nivel mundial. Como han señalado distintos pensadores, no es que sea una época de cambio, sino que es un cambio de época. Por eso, fiel a nuestro lema, ideas, reflexión y diálogo, nos planteamos analizar sin dramatismos, pero también sin falsos optimismos, las preguntas ¿cómo está España?, cuáles son sus principales debilidades, qué fortaleza posee para superar la crisis actual. Pues para dar respuesta e incitarnos a pensar, que es el motivo de esta reunión, contamos con la presencia de Julián Quirós, periodista de largo aliento y uno de los más destacados analistas y generadores de opinión de la actualidad en nuestro país. Actualmente, como ya he dicho, es director de ABC, colabora, entre otros, en el programa Herrera en COPE y le acompaña en la presentación y en el diálogo don José Luis Prusén, es director del periódico La Rioja y colaborador también ya habitual de la Bitácora 21. Y sin más, le cedo la palabra a José Luis. Muchas gracias, Juan Antonio. Si esto va ahora. Y buenas tardes y bienvenidos a todos. Bueno, me toca presentar a Julián y yo he de confesar que aquí tengo una debilidad porque le tengo por amigo desde hace muchos años y entonces uno se deja llevar por los afectos en estos casos, con lo cual ustedes comprenderán que la amistad es un patrimonio que uno no puede perder nunca, sobre todo la amistad con la buena gente como Julián, y yo voy a tratar de seguir cultivándola. Se podría hacer una presentación muy larga y prolija de Julián Quirós, con referencia a todos los méritos que ha acumulado una trayectoria profesional larga, fructífera y fértil en este complicado mundo del periodismo. Y perdonen que haga hincapié en principio en el mundo del periodismo porque a mí como umbral también me gusta hablar de mi libro de vez en cuando. Y eso es lo que también me he dedicado toda la vida. Creo, sin embargo, y no lo digo solo por ahorrarles a ustedes la perorata antes de ceder la palabra a nuestro invitado, que cabría definir a Julián con una sola palabra: periodista. Dicho sea así, con todas las letras y en mayúsculas. A los profesionales de nuestra generación nos ha tocado hacer la complicada transición desde los que seguramente fueron los tiempos más gloriosos de la industria que sostiene la actividad periodística impresa, hasta los momentos de incertidumbre y de confusión en los que nos encontramos ahora mismo, respecto al modelo de negocio capaz de mantener vivo un periodismo digno de tal nombre y que no puede ser otro que un periodismo puesto al servicio de la sociedad y de los valores sobre los que se sustenta el edificio de nuestra convivencia, que es eso que en nuestra Constitución denominamos un Estado social y democrático de derecho.
A pesar de que son muchos los que tratan de poner en cuestión nuestra actividad, o precisamente por ello, procede reivindicar que decir periodista en estos tiempos supone advertir que hablamos de cosas serias. El diagnóstico del estado de salud en el que se encuentra nuestro proyecto colectivo como país requiere de entrada una mirada introspectiva, capaz de definir los perfiles de la sociedad española en este instante de nuestra historia. Pero la visión quedaría incompleta si no considera también el papel que representamos en el concierto de las naciones, ahora que habitamos en eso que hemos dado en llamar la globalización. Quizá condicionado por mi condición de periodista, suelo decir que una de las mejores definiciones de democracia que he leído y que he comentado ya en muchos foros es una que se sustancia en una aseveración simple pero rotunda. La democracia es un sistema político en el que ciudadanos informados adoptan decisiones responsables a través de su voto. En esto cabe subrayar informados y responsables. Y yo añadiría que no solo en el momento en el que se vota es cuando se ejerce ese compromiso de responsabilidad informada. También yo diría que los ciudadanos ejercen ese derecho cuando, sin haber sido llamados a las urnas y sin que medie una convocatoria electoral, son capaces de ejercer sobre sus gobernantes la influencia moral necesaria para evitar la degradación del sistema. Quienes estamos llamados en el ejercicio del periodismo a mantener informados a los electores para que puedan adoptar esas decisiones responsables que se esperan de ellos cuando votan, entregándonos de manera incondicional a la búsqueda honesta de la verdad para poner luz donde no hay claridad y fiscalizando con rigor ético la acción de los poderosos. A esa noble labor ha dedicado su vida Julián Quirós, periodista, extremeño de origen, a quien tuve la fortuna de conocer cuando ejercía como subdirector él de Diario Sur de Málaga. Eso fue antes de que debutara como director de periódicos en su tierra natal, en Extremadura, al frente de Hoy. Después vino el salto a Valencia para ponerse al frente de la redacción de las provincias. Y desde 2020 dirige el diario ABC, el decano de los periódicos llamados nacionales que se editan en Madrid. Por su brillante trayectoria, Julián ha recibido distintos premios y distinciones, entre los que, por resumir, citaré solo uno. El José Javier Uranga, que hace escasos meses le concedió la Fundación Diario de Navarra por la coherencia de su trayectoria profesional al servicio del periodismo. En cada una de esas etapas, Julián ha recorrido el camino siempre estimulante, aunque a menudo tortuoso, de un cambio de paradigma, diría que radical, en la industria de las noticias, donde la supuesta democratización, a la que antes alucíamos, que sí, del modelo impuesto por el nuevo entorno digital, abre nuevas e interesantes expectativas, si bien nos ha confirmado hasta el momento una certeza bastante lamentable. Y es que se ha consolidado un monopolio de unos pocos que domina además en todo el mundo y que concentran de forma clamorosa el mercado de la publicidad. Y ello a pesar de la lucha denodada de los editores para defender sus derechos, de esos que parasitan en su beneficio los contenidos que con grandísimo esfuerzo crean los periodistas y las redacciones de eso que todavía denominamos medios tradicionales. Pero Julián no solo es un profesional interesado en poner cimientos sólidos para el futuro de la profesión que ejerce, sino un hombre preocupado por la deriva del país en el que habita. Por eso nunca esquiva la oportunidad de exponer su punto de vista en torno a cuestiones que hoy son una fuente de inquietud para muchos españoles, desde el desmantelamiento de la transición que los españoles edificamos en un loable ejercicio de concordia, a los efectos sociales de la polarización, pasando por el debilitamiento de esos valores que contribuían a ofrecernos una seguridad que a veces, hoy en día, nos parece como poco vaporosa. Así que escucharemos a Julián, que seguro que tiene muchas y muy interesantes cosas que decirnos. Bienvenido a La Rioja, Julián, tuya es la palabra y con ustedes queda Julián Quirós, repito, periodista, dicho sea con todas las letras y en mayúsculas. Bienvenido, Julián. Por la asistencia y por tener a bien venir a escucharme, a la organización, a Juan Antonio Gómez Trinidad por la gentileza de venir a un foro de tanto prestigio como este, y a mi querido José Luis Prusén, que es amigo, así que ya le perdonarán sus palabras porque, en fin, cuando está la amistad de por medio, pues todo se permite. Cuando dices lo de periodista,
me he acordado de Torcuato Luca de Tena. Torcuato Luca de Tena fue el fundador de ABC en 1903. Antes se había creado la revista Blanco y Negro. Es un señor que era un rico fabricante, como se llamaba a principios del siglo XX. Se hablaba de fabricante más que de empresario, o sea, fabricante, ¿no? Y exportador. Por supuesto, fundó el periódico más innovador, por lo menos de la primera mitad del siglo XX. Yo diría que más, pero eso es indiscutible, está en todos los manuales. Fue un administrador de la confianza del rey, baluarte de la ciudad de Sevilla. Fue el creador de la gran exposición universal de Sevilla, que se conmemora el aniversario, el centenario ahora en el 28, marqués de Luca de Tena, en fin, una infinidad de cosas. Pero cuando el hombre murió, en su tumba solo aparece Torcuato Luca de Tena, periodista. Y él sí que era muchas cosas aparte de periodista, con lo cual, efectivamente, los que el periodismo nos ha dado tanto y nos ha permitido tanto, pues estamos agradecidos a la profesión, sabiendo de la fatiga y también los vicios que tiene este oficio. En fin, me pedía, cuando hablé con Juan Antonio Gómez Trinidad, me pedía que, antes de ponerle este bonito nombre al ciclo de conferencias Mi Querida España, que hiciera una especie de diagnóstico, ¿no?, sobre la política y el periodismo. Y claro, cuando he preparado estas palabras pensé, claro, si hay que hacer un diagnóstico es que hay alguien enfermo, porque generalmente no se hace un diagnóstico de la bonanza, simplemente uno está contento con lo bien que le va. Pero cuando hay que hacer diagnósticos o auditorías es que algo va mal, ¿no? Vallejo Nájera, que fue un divulgador, historiador de finales de siglo muy conocido, intervenía mucho en las radios y tal, me acuerdo de una anécdota que contaba, que creo que viene al pelo a esto, que bueno, había un señor muy enfermo donde fuera. Llamaron a un médico y dio un diagnóstico. Y la familia no estaba tranquila, llamaron a otro médico y dio un diagnóstico diferente. Y esto era un problema, porque o se atendía a un diagnóstico o al otro, y los médicos no se ponían de acuerdo hasta que uno dijo, bueno, en la autopsia veremos quién tenía razón. Entonces vamos a evitar la palabra diagnóstico y vamos a pasar a la otra palabra que utilizó Juan Antonio, que es torbellino, que creo que es menos pesimista y que nos posibilita por lo menos evitar la idea de que estamos ante una enfermedad, mucho menos una enfermedad incurable, porque torbellino sí que estamos ante, el mundo está ante un torbellino, desde luego lo está el periodismo, del que hablaré ahora, porque está muy relacionada con la política nacional, muy relacionada, España y el propio mundo. Vivimos convulsiones evidentes. Pero está muy bien que a esto le hayamos llamado Mi Querida España, con Cecilia, la famosa cantante, que ya fue muy original hace 50 años cuando salió, la oímos, y aquello sigue siendo una canción distinta a todas las demás, ¿no? Una especie de himno generacional quizás, pero en realidad era un himno de superación, ¿no? Hay mucha gente ahora que quiere convencernos, y algunos vivieron aquellos años, que me asombra más, porque bueno, los que no lo vivieron, que bueno, que en realidad toda aquella generación que a finales de los 70 decidió construir algo conjuntamente y que cada uno renunciara a una parte para llegar a puntos comunes, pues que bueno, que era una generación de ingenuos o de gente simple y que fueron más o menos falseados, ¿no? Yo creo que no, que precisamente aquella generación, como había vivido, o sus padres habían vivido lo que habían vivido, como sabían perfectamente de dónde veníamos, se esforzaron por la convivencia. Con lo cual, en fin, que ahora esté en cuestión la transición, pues es lamentable, porque es verdad que cuando diré a lo largo de esta conferencia que en realidad nos están pasando cosas distintas a otras partes del mundo, pero sí, en otras partes del mundo no se cuestionan lo que son. Pueden querer una nueva deriva o estar forzando situaciones, pero no vuelven a ponerse el eterno debate, que es un debate recurrente de España, ¿no? Aquello de me duele España de Unamuno. Creo que esto es una manera, cuestionar la transición, una manera de volver a poner sobre el debate la idea recurrente o las dudas recurrentes sobre qué es España, que en realidad es una realidad, como todos ustedes saben, de muchos siglos, incluso en algunos aspectos de milenios, ¿no? Yo recuerdo también, ante estas situaciones puede ir bien alguna reflexión que hizo Josep Pla justo hace un siglo, cuando España vivía, por otras razones, también unas situaciones de confusión, convulsión, llámelas como quiera, en los años 30. Había caído un régimen, empezó otro, en fin. Y decía Pla, en aquellos años, y sobre todo en los años posteriores, cuando escribió sus diarios, cuando alguien me dice que viene a salvarme, ahora hay mucha gente que dice que viene a salvarnos desde hace unos años, dice, cuando alguien me dice que viene a salvarme,
hecho mano de mi cartera, porque entiende que se la van a volar. Y también decía otra cosa que vuelva a encajar con lo actual. Decía don Josep en su retiro del Mas Pla: todas las revoluciones contribuyen a la ruina de los pobres en beneficio de los aventureros. Y, por cierto, los aventureros acaban convirtiéndose en los nuevos ricos. Entonces hay que tener, los que creemos realmente en el reformismo y el reformismo permanente, somos precavidos contra los procesos de rupturas y revolucionarios, porque pocas veces han funcionado mejor que, digamos, que la propia sociedad reformándose a sí misma continuamente. Y, desde luego, de todos aquellos que cuestionan la transición, querido Juan Antonio, yo no oigo ninguna propuesta que la mejore. No la oigo. Oigo propuestas que podemos calificar, pero no ninguna que la mejore. Empiezo por el periodismo, porque el periodismo efectivamente vive en convulsión, en torbellino, y afecta a lo que hacemos, al servicio que le damos a todos ustedes y lógicamente, a la proyección que se da a España y a esta sociedad, ¿no? Ha dicho José Luis una frase que yo voy a repetir de lo que es periodismo, porque de las muchas definiciones de periodismo, para mí me parece que es la mejor. Se dice que es de Orwell, pero no está claro. Es tan buena que le pasa como Manuel Machado cuando decía de las coplas, ¿no? Hasta que el pueblo las canta, las coplas no son, y cuando las canta el pueblo nadie sabe el autor. Pues esta frase es tan buena que no está claro quién es el autor. Pero yo procuro comenzar muchos actos como este con esa frase. Decía: noticia es algo que alguien en alguna parte no quiere que se sepa. Esto es así. Noticia es algo que alguien en alguna parte no quiere que se sepa. Cuando no se dan esas circunstancias, es decir, cuando no importa que algo se sepa, lo demás es relaciones públicas, propaganda. ¿Por qué digo esto? Bien, porque tengo que asumir, no me gusta, pero tengo que asumir, porque estamos en un diagnóstico, que vivimos momentos en que a la propaganda le va bien, le va mejor. Antes la propaganda era más fácilmente detectada, siempre la ha habido en todos los tiempos, pero ahora la propaganda le va bien. Y al periodismo le va un poco peor. Si no partimos de aquí, pues no vamos a entender bien lo que nos está pasando y, por tanto, no vamos a hacer bien ese diagnóstico. Y esto está ocurriendo con algunas peculiaridades. Por ejemplo, con el respaldo de mayores grupos de ciudadanos y de electores. Es decir, lamentablemente, en la situación política que vivimos, hay muchos lectores, o hay más lectores que antes, que te piden que no hagas periodismo, sino que hagas actos de militancia, por tanto, actos de propaganda. Es una pena, pero eso lo notamos y se notan en todos los espectros políticos. Y luego, una cosa que todavía me llama más la atención y que es más reciente, que además esto está ocurriendo, el aumento de la propaganda en retroceso del periodismo, está ocurriendo con el impulso entusiasta de muchos periodistas y de muchos medios. Es asombroso cómo, de una manera, no sé si llamarla voluntaria o proactiva, muchos periodistas y muchos medios han decidido convertirse en periodistas gubernamentales, periodistas oficiales. E incluso afean a los que no cogemos esa corriente el que no sigamos ese camino, ¿no? Se han firmado manifiestos, en fin, y se han quitado la careta. Ha habido tiempos en que la falta de libertades, pues, provocaba esto, lógicamente. Cuando no hay libertades no hay periodismo libre plenamente. Pero que ocurra en estos tiempos es preocupante, porque lo que hace es, digamos, favorecer la extensión de la desinformación. Esto de la que tanto se habla, y que la desinformación en una sociedad, lógicamente, destruye la confianza pública, que es sobre lo que se sostiene el debate social y, sobre todo, el papel de los medios. Y esto está ocurriendo, además, en algo que hablaré a lo largo de estos minutos, está ocurriendo en un momento de revolución tecnológica, y la tecnología, hay que reconocerlo, multiplica y facilita todo este fenómeno. Facilita la manipulación, por así decirlo. Hoy hay herramientas absolutamente prodigiosas. Antes de entrar, comentaba José Luis, como en alguna aplicación, que no sé cuál, una foto, no sé si es que le ha dado movimiento, ha transformado la cara, en fin, ya saben todas las cosas que se pueden hacer ahora con la tecnología. La tecnología ahora mismo es un arma que multiplica los efectos perversos o el uso perverso del periodismo, de la política, de lo que sea, ¿no? Les voy a hablar de las fake news, un poquito. Afortunadamente esto se ha ido arreglando un poquito, pero cuando salió este debate, no sé si hace 8 o 10 años, la verdad es que muchos no estábamos preparados para ese debate, porque de repente salió una serie de gente del mundo de la política viniendo a decir más o menos que es que los medios de comunicación creaban fake news, creaban noticias falsas y bulos. O sea,
cuando salta este debate, curiosamente lo detectan ciertos políticos con una praxis regular, como hemos ido viendo luego, diciendo que es que la prensa tradicional, la prensa no son los periódicos, son la radio, las televisiones, las agencias de noticias, en fin, pues que tenían una tendencia a crear noticias falsas. Luego hemos visto lo que ha pasado estos 10 años, y se ha visto, ¿no? Claro que hay fake news, pero en general se fabrican fuera de la prensa para debilitar a la prensa. O sea, esto afortunadamente, pero insisto, no estábamos preparados para responder a esta pregunta porque ni se nos había ocurrido. Hay muchas fake news y generalmente viene de los centros de poder, de lobbies, de estudios, gobiernos, ya saben usted todo el fenómeno de Rusia, pero gobiernos nacionales, donde inventan noticias falsas, inventan hechos, tergiversan. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir el impacto de la prensa tradicional, de los medios tradicionales. Los medios dicen esto, por cierto, no decimos nunca todos lo mismo. Unos decimos una cosa, otros dicen otra, pero resulta que hay todo esto. Y le han utilizado gobiernos, sobre todo gobiernos no democráticos, pero también gobiernos democráticos, para debilitar, digamos, el poder de la prensa, por decirlo así. Es una herramienta del poder contra la prensa. Y les voy a poner un ejemplo de lo que es una fake news y de lo que es un error periodístico. Alguna vez también lo he comentado, me disculpan si lo han oído. Una fake news es una esquela que salió, no sé si en el año 88-89, en el diario El País, en julio del 88-89, no por algo proactivo del país, sino porque fue engañado, una esquela donde decía, ha muerto en Tailandia Francisco Paesa, español, no sé qué, no sé cuánto. Francisco Paesa, lo recordarán, era el espía más famoso de España hasta Villarejo. Y es el señor que había sacado a Roldán de España, el señor que había entregado Roldán al gobierno español y el señor que se había quedado con el dinero de Roldán, entre otras muchas cosas, ¿no? Bueno, se fabricó, digamos, una muerte para ver si dejaban de perseguirlo. Luego se supo que murió muchos años después. Eso es una fake news. Bueno, y salió en un periódico. ¿Qué no es una fake news? Y esto lo mismo es una leyenda, pero vamos a darla por válida. Hay un señor, un lector del Times, un ser que está en su castillo, en cualquier condado de Inglaterra, leyendo su periódico como todas las mañanas, y llega a una página donde lee su necrológica, donde se dice que ha fallecido. Entonces este señor, con un estilo muy inglés, coge el teléfono, ya había teléfono, llama al editor del periódico, allí se llama editor al director, le llama, señor editor, he leído mi necrológica, la noticia es cierta pero precipitada. Quiero decir, evidentemente no había voluntad en un gran periódico de mentir, pero cometió un error. ¿Qué quiero decir con esto? La prensa antes y ahora cometemos errores, sesgos, exageraciones. Tenemos intencionalidad, subjetividad. Eso ha sido siempre así, porque además tenemos cosmovisiones. Y hay errores de percepción en función de tu cosmovisión, tu ideología y otros técnicos. Es decir, ¿cuántas veces no han leído ustedes el mapa del tiempo y damos mal, ponemos un sol donde hay una nube? O sea, si nos equivocamos con el tiempo, pues imagínense con todas las cosas que no nos equivocamos. Porque hacer un periódico, tengo que decirles que siempre ha sido muy difícil. Hay que hacerlo en tiempo real, muy rápido. No digamos ahora que no hacemos un periódico, sino que hacemos una web en tiempo casi en directo. Estamos contando las noticias mientras ocurren, ¿vale? Lo que quiero decir que hay muchos errores en la prensa. No debería haberlos, pero hay que convivir con ellos y corregirlos. Lo que no hay es un plan intencionado de fabricar hechos falsos. Eso, cuando se inventó, se llamaron hechos alternativos. Y lo hizo la administración de Trump en su primer mandato, que concibió y bautizó el término hechos alternativos, que luego han copiado muchos gobiernos, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha pasado? Digo todo esto para entender cómo el efecto de la tecnología ha cambiado el papel de los medios, por tanto, el papel político de todos nosotros. Es cierto que Internet, que nos ha cambiado a todos en tantísimas cosas, hasta el punto de que yo creo que no estamos preparados todavía para dar ciertas respuestas, pues una de las cosas que hizo, para mal, que a nosotros nos venía muy bien, es acabar con el fin del monopolio de la intermediación. Muchos sectores han perdido el monopolio de la intermediación, la prensa desde luego. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, este señor y yo, hasta el cambio de siglo, teníamos una facultad extraordinaria, y algunos periodistas más, no éramos solo nosotros, que decidíamos, y de verdad, con la mejor intención, con la mejor voluntad, qué era aquello que merecía la pena conocerse. Y ustedes conocían las cosas porque antes un grupo de personas había decidido qué cosas merecían conocerse y qué cosas no. Eso ha desaparecido. Ustedes se enteran de muchísimas cosas antes de que yo pueda o quiera decidir si eso se tiene que conocer o no. Esto ha cambiado. Y está bien que haya cambiado, ¿eh? Eso no es peor. Pero, claro, eso ha mermado, digamos, el papel de la prensa. Insisto, prensa para mí son medios de comunicación. Pero creo que todavía podemos hacer algunas cosas. La primera,
es que todavía contamos algunas cosas que la gente no sabría si no la contamos nosotros. Es decir, si el ABC esta mañana no cuenta que una manera de desagraviar a una persona que trabajaba con Salazar, ya saben ustedes, el abusador del equipo de Pedro Sánchez, y que al parecer vio cosas, o percibió cosas, o padeció cosas no agradables, bueno, pues que fue enchufada en Telefónica. Pues esas cosas de verdad. Ni el Gobierno ni Telefónica van a tener ningún interés en que estas cosas se sepan. O sea, como no las cuenta algún periódico, ustedes no las van a saber. Y luego hay otra cosa que no está mal tampoco, que es que aunque ustedes ya saben cosas antes que decidamos contárselo, le podemos decir si aquellas cosas que ustedes ya saben son verdad o no son verdad. Porque ustedes saben algunas cosas que no son ciertas. Bueno, o sea, todavía digamos que no tenemos aquel papel tan preponderante, pero todavía podemos hacer cosas. ¿Cuál es el enfoque de la prensa ahora? Disentir. Aunque nos equivocamos, disentir. Buscar la verdad. Muchas veces hemos jugado a promediar, ¿no? Ocurre este conflicto, fulano dice esto, mengano dice esto, nosotros ponemos las dos versiones y llegamos a un punto promedio. Eso ya, en la medida en que todos los actores políticos, económicos, sociales tienen acceso directo a todos ustedes, no nos necesitan para contar las cosas que quieren contar, es un papel ya de poco valor, ¿no? ¿De qué nos vale a nosotros decir luego? Pero sí tienen que tener en cuenta que casi todos los actores públicos y sociales, cuando cuentan algo, no siempre las cosas son exactamente como lo cuentan. Y si me permiten la confidencia, eso es así porque incluso los medios de comunicación, cuando contamos nuestras cosas, quizás no las contamos del todo como son. Entonces, sé que había un personaje en televisión hace 20 años, se llama House, no sé si se acuerdan, que era un internista en un hospital, y decía una frase que me encantaba, y es más verdad que nunca, decía: todo el mundo miente. Bueno, todo el mundo no, pero casi todo el mundo miente, y en algún momento sí tiene necesidad de mentir. Yo creo que ese es el trabajo, como les digo, del periódico ahora, buscar versiones no oficiales. Esto que nos están diciendo es así, bueno, pues si es así, tranquilo, no pasa nada. No tenemos por qué cuestionar otra. Pero puede ser de otra manera. Hay otros puntos de vista para verlo. Pues hagámoslo. Dentro del anecdotario había un redactor jefe de una agencia de noticias neoyorquina muy importante a mediados del siglo XX, se llamaba City News, y sobre todo hacía noticias de sucesos que luego publicaban todos los periódicos de Nueva York. Y este señor, cada vez que llegaba un periodista joven nuevo, le decía: si tu madre te dice que te quiere, contrástalo. Pues fijaos, hace casi un siglo ya se buscaba esa idea bueno, busca otras verdades, ¿no? Esto nos lleva a un tema absolutamente vigente, aunque pueda parecer antiguo: la censura. Sí, la censura. Delibes, Miguel Delibes, ya saben que Miguel Delibes, extraordinario escritor, como saben todos ustedes, pero era todavía igual o mejor que escritor, periodista, pero decidió hacer novelas para contar en los libros lo que no le dejaban publicar en el norte de Castilla. Como no le dejaban publicar en el norte de Castilla muchas cosas de padecimiento, injusticias y demás, pues escribía novelas y las novelas colaban, mientras que el periódico salía todos los días con censura, ¿no? Él fue director muchos años y director en La Sombra muchos más. Él decía algo que se adelantó a su tiempo, porque todo el mundo piensa en la censura como hay un poder que me impide contar ciertas cosas. Y eso ocurre, pero no ocurre tantas veces como parece, por lo menos en las democracias, en la dictadura sí, naturalmente. Él decía: lo malo de la censura no es lo que te corta, sino lo que te obliga a decir. Ah, amigos, luego hay censura en muchísimas democracias, porque hay que ver las cosas que están diciendo y obligando a decir a muchísimos medios de comunicación. Y ante esto solo digo una evidencia. Insisto, partiendo de que nos equivocamos en la crítica, en el posicionamiento continuamente, pero en mi experiencia de tantos años como José Luis, la prensa, los medios han cometido muchos más errores, han sido mucho más frecuentes los errores de la prensa, por lo menos en estos 35 años que llevo trabajando, por ser demasiado próximo al poder, que por ejercer una crítica excesiva al poder. Hacer una crítica excesiva puede estar mal, puede ser injusto. Yo me doy cuenta, por ejemplo, ahora, con esta persona estuve y soy capaz de analizarlo, pero los errores han sido más numerosos y quizás más graves cuando hemos dado una cobertura, hemos sido demasiado conciliadores con quien no debíamos serlos. ¿Y qué ha pasado con la...? Y eso es una evidencia que está ahí y por eso me preocupa tanto voluntario que hay en el periodismo español hoy hacia el oficialismo. Gente que quiere que se presenta voluntario para ser un periodista oficialista, un periodista gubernamental. ¿Qué ha pasado en este asunto en España? No vivimos tiempos cómodos. Hubo hace 10 años una formación que se llamó Podemos,
que en su ideario, no estoy haciéndole ninguna crítica, es explícita, incluso la mantienen, propugnaba planes contra la pluralidad informativa. Recordarán que decían que realmente la única prensa libre que merecía llamarse prensa era la prensa pública, los medios de comunicación públicos, Televisión Española. Y eso, tengo que decirles que en eso coincidía con la historiografía de medio siglo antes, y no quiero insultar con esto, sino describir que se había hecho tanto en los regímenes estalinistas. Lenin tenía estas tesis absolutamente, con el propio partido nazi en Alemania tenía estas mismas tesis. Goebbels decía que le habían dado a los periodistas privados, por fin, el honorable cargo de que trabajaban al servicio del Estado. En fin, ahí hubo unas tesis, poco menos que la prensa privada responda a intereses y que había que hacer un control democrático de la prensa, que pasaba por intervenirla, ¿no? Curiosamente, Pablo Iglesias, como saben, es un fenómeno que nace y que su éxito viene de la prensa privada, de las televisiones privadas que le hicieron famoso, ¿no? Tengo que decir que esas tesis acabaron arraigando de una manera más suave, sin declaraciones tan groseras como esta, en el Partido Socialista, en la parte gubernamental, en todo lo que tiene que ver con Sánchez, con pseudomedios, tabloides digitales, que nunca se dirigieron contra ABC, tengo que decir, porque claro, primero disparan a los pequeños, ¿no? Y esta idea de que había que regular a los medios y que afortunadamente se ha parado, entre otras cosas, porque Europa no lo permite. Y tengo que decir que son tesis que se han dado también en entornos nacionalistas, en Cataluña sobre todo, que Vox ha tenido épocas que ha hecho suyas y que en el PP también ha habido tentaciones. Por tanto, es verdad que están más sólidas en unos sitios que en otros, pero es un riesgo generalizado ahora en la política española. Y esto es un riesgo porque, como digo, es un nuevo sistema de censuras. Primero, te deslegitiman y segundo, se viene a decir que los intereses y caprichos del gobernante son realmente los que dictan la verdad oficial, ¿no? Eso es una fuente de abuso de poder brutal, que se está viviendo en muchos países, y luego lo mencionaré. No es un tema solo de España, pero es muy grave. Si nos equivocamos, que nos avergüencen, que nos lleven a los tribunales, que nos sienten en el banquillo y que estemos ante el oprobio público. Pero esta idea de que hay que reducir la transversalidad y la pluralidad de los medios, porque son unos medios directamente tutelados por el Estado, por el poder, son los que pueden dar ese servicio a la función social de la información, del derecho a la información a la sociedad, es muy peligrosa. Y luego una democracia, es que esto es muy sencillo, una democracia, en una dictadura, en un régimen autoritario, el poder tiene la facultad de decidir lo que es noticia y lo que no, lo que es información y lo que es desinformación. En este país lo hemos vivido, establece una verdad oficial. En una democracia no. Ya lo saben ustedes, una democracia no. En una democracia, independientemente de quién tenga razón, que hasta podría tener el poder, los puntos de vista chocan. Chocan. Y ahí están los tribunales y ahí está el debate público para que se aclare. La cuestión es que no podemos darle en una democracia el atributo propio de un régimen autoritario al poder contra la prensa. Y esto es verdad que yo ahora estoy un poco más relajado que hace 6 meses, 8 meses, pero hace 8 meses era para estar muy preocupado. ¿Por qué ha pasado todo esto? Y voy enlazando con el mundo de la política. Bueno, hemos vivido realmente todos nosotros, si echamos la vista atrás con el cambio de siglo, casi no nos reconocemos en muchísimas cosas. Evidentemente seguimos siendo básicamente los mismos, ¿no? Pero nuestro consumo del conocimiento, nuestros usos públicos, nuestra parte de actor social, de cómo viajamos, cómo consumimos cultura, cómo nos relacionamos con la administración, ha cambiado brutalmente hasta el punto de que no nos damos cuenta, vinculado a la globalización y a la tecnología, sobre todo a la tecnología. El mundo ha vivido muchas épocas de cambio revolucionario tecnológico, pero eran más lentos. Eran más lentos. La inteligencia artificial tiene 3 años. Las redes sociales tienen 15 años. El iPad lo mismo. O sea, se ha producido, en realidad vivimos, y claro, los chavales que tienen menos de 30 años ni siquiera han conocido el ayer, que no digo que fuera mejor. O sea, todo lo que voy a decir no tiene nada que ver con que aquello fuera bueno y esto no, todo lo contrario. Pero vivimos en una nueva realidad. Insisto, para los jóvenes simplemente es que no han tenido otra realidad, no han tenido otra referencia. Y es una realidad cargada de incertidumbres, porque las cosas han cambiado mucho, porque había cosas muy sólidas que ya no tenemos, porque las cosas parece que no están aseguradas, que no duran. Hay una pérdida de seguridades, como digo, y luego
esta nueva realidad, esta convulsión, pues está favoreciendo en todo el mundo cierto autoritarismo político, es incierto el autoritarismo político. Y está produciendo también, lo hablamos en la comida, un desapego sobre los modelos democráticos. Sobre los modelos democráticos. Hace 20 años la defensa de la democracia estaba mucho más arraigada en todos nosotros. Y si ahora no lo está, primero, evidentemente, porque hay desgaste y porque hay errores en el propio modelo, y segundo, por cómo está cambiando todo. Y esto está creando también sospechas sobre el periodismo. Tengo que decirles, ¿esto es un problema de España? Sí, pero es un problema de Estados Unidos, como ustedes saben. Es un problema de Hungría, de Polonia, de Turquía, de casi toda América Latina. Hay un montón de países. La libertad de prensa se está reduciendo prácticamente en todo el mundo. No digamos en los regímenes autoritarios donde hay más periodistas encarcelados que nunca. Se calcula que el año pasado 90 países fueron objeto de manipulación, de planes de manipulación desde estados extranjeros. 90 países sufriendo planes de manipulación. Entonces, este es el mundo que hemos vivido. Es un problema para el periodismo, pero sobre todo lo que desvela es que las sociedades actuales, todas, viven profundos desequilibrios, producto del cambio. Y curiosamente son los estados más autoritarios los que aparentemente están más sólidos. De repente, o sea, China, los gobernantes chinos o rusos tienen más fortaleza ahora que tenían hace 15 años, mientras que las democracias que se rigen por regímenes de opinión pública están sufriendo más, ¿no? Alguna vez yo mencioné la palabra oscuridad. Un amigo nuestro, Fernando Belzunce, ha hecho un gran libro sobre periodistas en tiempos de oscuridad, pero yo creo que el tiempo de oscuridad es para las sociedades. ¿Qué está pasando, básicamente? Yo creo que son 4 factores. Uno, el éxito electoral, como digo, de líderes autoritarios. Es un fenómeno. Los dirigentes mundiales, el perfil de los candidatos, no solo de los dirigentes, de los candidatos de los distintos partidos políticos, se está acentuando, están siendo más expeditivos. Piensen ustedes en España. Voy a mencionar una serie de políticos. Si esto no... Sánchez, Abascal, Ayuso, hay elementos que se parecen. Voy a decir otro que, verdad, como no se parece. Esto no lo hace mejor ni peor, pero no se parece. Feijóo. Feijóo no entra dentro de ese grupo, ¿no? Pero para que veamos cómo hay en todo el mundo, en Francia, en muchísimos países, cada vez se está dando, está triunfando, está teniendo éxito líderes políticos con una mayor carga, si quieren de liderazgo, pero si quieren también de autoridad. Y esto va vinculado a fenómenos demagógicos importantes, a discursos rupturistas. Lo segundo que está ocurriendo, todo está relacionado, es la polarización de los votantes. Que España está polarizada es una evidencia, pero tengo un amigo que acaba de venir de Chile y dice lo mismo. Y en Francia, o sea, las sociedades, los estados de opinión, los votantes se han polarizado. Y las audiencias de los medios de comunicación también se han escorado. Eso lo vivimos todos, también las de ABC, las de todos. Luego hay esta cosa que decía de que en general la gente siente ciertas incertidumbres, ¿no? Ciertas pérdidas de seguridades, porque en realidad empezamos a ver el mundo a través de este aparato más que a través de nuestros ojos y vemos muchas cosas y no todas sólidas, ¿no? Y por último, y quizás sea la explicación de todo esto, pero es así, el curso imprevisible de la revolución tecnológica es espectacular realmente. Es decir, que todos los años conocemos algo nuevo. Y nadie es capaz de prever, desde luego nosotros no, por dónde van, digamos, el curso de la revolución digital, que además se está produciendo, hay un capitalismo sin reglas en el mundo digital, en la conquista digital. Yo alguna vez he escrito la conquista digital como si fuera la conquista del oeste, porque es así, ¿no? Llegan los carromatos y los más formados, el primero que llega se queda con todo, y es espectacular. Antes me han preguntado algunos compañeros de EFE, a los medios de comunicación nos ha costado mucho adaptarnos al imperio de Google, que además nos somete. Google, durante los últimos 15 años, ha dictado las reglas de muchas cosas, pero sobre todo los medios, lo que podíamos hacer, lo que no, el tráfico que nos desviaba, qué contenidos eran buenos, qué contenidos no, nos distribuía las noticias. Bueno, estamos aquí, ya casi hemos aprendido a de qué va Google y aparece una cosa que se llama la IA, que amenaza al imperio de Google y va a dominar. Es verdad que Google se ha sumado con su propia IA, pero ahí va a haber un nuevo emperador, y otra vez tenemos que empezar, ¿no? Entonces, realmente la conquista digital, que tiene elementos súper positivos, pero otros muy descontrolados, pues nos lleva a que determina mucho de nuestras vidas
acelera, transforma y crea realidades nuevas mucho antes de que nos podamos adaptar nosotros y desde que luego que los poderes públicos puedan regularlo de alguna manera o puedan hacerse una idea de qué va eso. Es lo que nos pasa. Es imposible regular, además, esa actividad de una manera global, ¿no? Estados Unidos hace una cosa, porque las empresas son de allí, Europa, que ha perdido esa guerra, hace otras, en fin. Entonces, eso es un problema. Entonces, ¿tenemos nostalgia de la transición? Bueno, no es de la transición. Es que el mundo, la civilización, los estados, las democracias liberales han tardado mucho tiempo en asentarse. En España hubo diversos intentos y después de mucho tiempo llegaron. Y, en fin, no es que fuera un tiempo... no fuera el Edén, pero estaba basado en unas reglas y unos principios que siguen siendo válidos, sobre todo porque la alternativa a estos principios son muy inquietantes. ¿Cuáles eran esos principios? Desde luego son los principios de ABC, los principios de los que yo creo, pero los principios que cree la mayoría de la población: la defensa de las libertades públicas, los derechos individuales, la separación de poderes. La separación de poderes es algo cuestionado en buena parte del mundo. En las democracias, no hablo de Putin, ni hablo de Maduro. Se cuestiona la separación de poderes por detrás. La independencia judicial, el derecho a la información de los ciudadanos, la libertad de empresa, naturalmente, la monarquía constitucional en nuestro caso, y también, para lo que vamos, y voy terminando, pues una idea de España, una idea nacional que nos trasciende y que nos conecta. Que esto conecta con lo que estamos diciendo. Entonces, ¿se están cuestionando estos logros colectivos? Vaya, sí, pero está fundamentado en unos principios políticos y filosóficos de mucho peso. ¿Y esto por qué se está cuestionando? Porque está habiendo una deserción del consenso constitucional. Y aquí entro con el sanchismo, donde ustedes, el que me conozca un poquito, sabrá que no puedo ser muy partidario, ¿no? Pero voy a intentar ser lo más aséptico posible con los últimos minutos, donde hablaré un poco de los distintos actores de la política española. El sanchismo como ciclo político. Yo creo que se produce una inflexión histórica a raíz de la llegada de Pedro Sánchez al poder que rompe un equilibrio político, bueno, que podría ser válido, ¿no? Y que acaba cuestionando las bases del régimen del 78. Recordarán que hubo un ministro, que no sé si pensamos que se le escapó, que había sido un lapsus, pero luego en realidad parece que era todo lo contrario, un globo sonda. Un ministro que dijo que España vivía una crisis constituyente. Lo dijo en el primer año y dijo, ¿qué está diciendo este tipo? ¿Cómo que España está en una crisis constituyente? Nadie está pensando que vayamos a ir a un periodo constituyente. Esto está muy asentado. Ese señor hoy es magistrado del Tribunal Constitucional y desde allí, después de ser ministro de Sánchez, pues está practicando desde el Constitucional, ¿no? La base del entendimiento, la primera regla, el pilar del juego político en estos años, que ha sido la centralidad y la alternancia. Se gobernaba desde la centralidad, había básicamente dos grandes partidos, que no les tocaba por turno como el canovismo, pero se parecía, como un juego democrático, y había una alternancia. Y cuando uno gobernaba, y era elegido porque sacaba un poco más que el otro, gobernaba para todos. Gobernaba para todos y sobre la base de la Constitución del 78. Eso se ha empezado a romper de una manera clara. Tengo que decir que esto, el primero que tuvo la idea de romperlo fue Zapatero. Rodríguez Zapatero ya desde el plano teórico solamente empezó a señalar ciertas ideas que rompían claramente, que viraban, digamos, el curso que había llevado la democracia española hasta entonces. Lo que pasa es que ocurrió una cosa que no pudo hacerlo. Hubo una crisis económica mundial y abortó su proyecto. Y realmente, bueno, y ahí creímos que había pasado el peligro, ¿no? Lo que no pudo hacer Zapatero se está materializando estos años. Y fíjese que creo que ni siquiera es, o no lo sé, o quizás no solo es porque alguien quiera un régimen político distinto, sino por puro ventajismo. Es decir, es verdad que vieron, lo vio Zapatero, lo vio Sánchez, que había una oportunidad en sacar una ventaja a la derecha, en este caso al PP, cuando el PP no estaba dividido todavía primero por 3 fuerzas, luego por 2, que había una ventaja que podía conseguir una ventaja perpetua sobre el PP. Es decir, que siempre sumaran un poquito más, sumando a elementos que hasta entonces no habían formado parte de las coaliciones de gobierno. Estoy hablando de grupos de izquierda, que antiguamente se llamaban antisistema, ahora llamamos izquierda radical, o ya las podemos llamar como quisieran. Es decir, el PSOE nunca quiso gobernar con Izquierda Unida, por eso lo digo, y sobre todo grupos nacionalistas periféricos, que salvo el PNV o CiU, que nunca habían participado de la acción de gobierno. ¿Por qué? Porque se entendían que eran tóxicos, que eran propuestas tóxicas y que no estaban homologadas, no eran aceptables para formar gobierno. El problema es que una vez abierta esa espita,
pues se legitima y se favorece los excesos y hay una dinámica sectaria que va por un sitio y por otro. Pero ahí hay un cambio, es decir, desde aceptar que se gobierna desde la centralidad y que hay ciertos votos, por muy legítimos que sean, que no podemos discutir la legitimidad de esos votos, que no se toman, a jugar a algo en el entendimiento, además que lo decía también Pablo Iglesias, de que con esta suma el PP nunca volvería al gobierno. De la centralidad hemos pasado a los bloques, y estamos en eso, a los dos bloques. Y tengo que decir que hay mucha gente empeñada en que haya dos bloques, ¿no? En realidad diría que casi todo el mundo está interesado en el ámbito político, que haya dos bloques, que tanto recuerdan a las dos Españas, ¿no? Con esta cantinela de la derecha y la ultraderecha. La estrategia es una estrategia complicada porque efectivamente no se ha dado en otros países europeos y si se ha dado no ha funcionado como en Grecia. En otros países donde se podría haber dado por el lado de la derecha han decidido no hacerlo y no ha habido pactos, digamos, ni en Alemania ni en Francia con lo que ellos llaman la ultraderecha. Pero es una estrategia que al final acaba dando cobertura a una acción política que no admite los límites. Y este es el problema de la democracia. La democracia se basa en los límites, se basa en la tasación de los límites. Cuando se opta por estos socios, se acaban implementando otras políticas, otras acciones que a lo mejor, por cierto, cuando haya un cambio de ciclo político, todo esto se mantiene y será mal para todos. Los medios de comunicación, las presiones a los medios en estos años está siendo tremenda. La presión que recibió el Grupo Prisa, que por cierto era un grupo favorable, no necesitaba mucha presión. O sea, ¿cómo sería la cosa que necesitaran presionar al Grupo Prisa para que fuera más fervientemente sanchista? Llama la atención. Lo que se ha hecho en televisión española ha sido siempre una televisión gubernamental, como las autonómicas, no nos engañemos. Pero la programación prácticamente obsesiva y continua de unas tertulias dirigidas no ha existido hasta ahora. Es decir, toda una programación de la mañana a la noche. Había programas, había periodistas que se prestaban a esto, pero no con la intensidad de ahora. El asunto de los jueces lo saben ustedes. Primero lo que se ha hecho con el Tribunal Constitucional, la crisis que ha habido con el Tribunal Supremo. Hoy sale una sentencia importante. Se ha amenazado con un choque entre poderes que no cabe descartar. El CIS, el Consejo de Estado. Bueno, hoy tenemos una noticia esta mañana realmente rocambolesca. Es decir, ¿cómo puede ser que a una mayoría de poder le moleste una cosa que se llame Real Academia Española de la Lengua y tenga necesidad de ocupar la RAE, que ya son ganas? La RAE es una institución del Estado. Y es una institución autónoma. No es un ente gubernamental. Un ente gubernamental es el Instituto Cervantes. Hoy volvemos a la misma, es decir, la ambición, digamos, de ocupar todos los espacios de poder. Con la corona, saben ustedes que ha habido tensiones y, sobre todo, vamos a decirlo diplomáticamente, ha habido, digamos, una acción, claro, de achicar el espacio del rey por debajo de su papel constitucional. Eso es así y tienen ustedes muchos precedentes. Las empresas públicas, las empresas importantes se han utilizado, ha habido invasiones en Indra, Telefónica, ha habido una acción del gobierno muy decidida con una OPA, en fin. Es un gobierno muy invasivo, como digo. Y este gobierno le han surgido otros problemas. Tiene, voy a decirlo lo más fino que puedo, un problema grave de relación con la verdad, por decirlo hasta el punto que ha tenido que reconocerlo y decir que efectivamente que la verdad es fluctuable porque la realidad cambia, que por tanto, como la realidad cambia, yo no quiero recrearme, pero como están las hemerotecas aquí, es continuo. Nunca se ha dado un caso semejante de alguien que haya dicho tantas cosas y que luego haya cambiado de opinión. Han llegado los casos de corrupción que tienen que sustanciarse, pero ahí están. Y otros casos relacionados con los códigos de honor de relación con las mujeres. Y por terminar, ¿qué va a pasar con el Partido Socialista después de Sánchez? Que es una pregunta que se hacen muchos socialistas, que no lo sabe nadie, naturalmente. Ayer publicamos una tercera interesante que iba en la línea en lo que yo creo. Yo creo que no se puede dar por sentado que esto haya sido una etapa y el Partido Socialista Obrero Español vuelva a ser un partido socialdemócrata. Ahora no es exactamente un partido socialdemócrata. Es un partido que está a la izquierda, digamos, de donde estuvo siempre, de lo que es un partido socialdemócrata. Porque han desaparecido prácticamente en toda Europa, salvo en Alemania. O sea, los partidos socialdemócratas han desaparecido, para mal, yo creo. Creo que cumplían una función importantísima, hasta el punto que los partidos de centro-derecha han comprado buena parte de sus postulados. Fíjense si tenían material, digamos, óptimo para la ciudadanía. Han desaparecido y se han creado marcas nuevas. Entonces, ¿y si en realidad ha pasado eso con el Partido Socialista? Que realmente es un partido nuevo con la única salvedad
de que mantiene la marca antigua. Es decir, es un partido reinventado y que mantiene la marca histórica del Partido Socialista Obrero Español. Pero no lo sabremos hasta que ocurra, pero creo que no podemos darlo por sentado. Creo que la corona precisa de un pacto de lealtad de los gobernantes, si no es una institución que tiene problemas. Y luego hay fenómenos nuevos en la derecha, muy interesantes, con los que termino. Vox, pues ya saben ustedes que le va fenomenal. En Vox se suman dos corrientes, una corriente internacional de derecha alternativa, derecha radical, derecha populista, como ustedes la llamen, ¿no? Que está funcionando muy bien en el mundo, o sea, está yendo en todos los países europeos, algo de Trump tiene ahí. Y luego, digamos que para muchas personas, especialmente jóvenes, es, digamos, la marca que da la respuesta adecuada de contestación al gobierno, a Pedro Sánchez. Pero es muy interesante cómo Vox está mutando. Y además es una mutación consciente que han decidido sus líderes. No es algo sobrevenido, que no se estén dando cuenta. Todo lo contrario, llevan mucho tiempo pensando. O sea, de ser un partido más que conservador, muy conservador, el partido está perdiendo los valores conservadores y está pasando, como saben ustedes, a otro espectro. De hecho, ahora se están enfocando en la línea de Le Pen y tal, digamos, en las clases de trabajadores fastidiados por la globalización y la tecnología y la digitalización. Gente que ha votado izquierda en otra época y que están siendo penalizados por la inmigración, por los fenómenos nuevos, como digo. O sea, Vox está cambiando, digamos, el sentido desde las esencias de España hacia una contestación, digamos, de capas sociales que objetivamente viven peor que vivían, ¿no? Lo más interesante es que, como es un fenómeno nuevo, nadie sabe cómo frenarlo o cómo actuar ante ello. Bueno, a Sánchez le viene muy bien, lo favorece, pero es verdad que tanto en los medios de comunicación como en otros partidos, especialmente el PP, no saben cómo gestionar a Vox, ¿no? Y el PP vive una paradoja muy curiosa, ¿no? El Partido Popular es seguramente el partido conservador de centro-derecha europeo que tiene un techo de voto más alto, prácticamente, salvo los alemanes, y no es así. O sea, hay mucho voto, es la primera fuerza. Sin embargo, vemos una cosa que es realmente sorprendente, y con esto termino. Tenemos un partido socialista que las encuestas dicen que va a perder el poder, pero que no se comporta desde luego como un perdedor. O sea, juega muy fuerte, con una convicción, con una fortaleza, y Sánchez consigue que los suyos le sigan, y le siguen. Y no es fácil, porque tienen muchos problemas. Creo que Mariano Rajoy, con muchos menos problemas que Sánchez, no conseguía que todos los suyos le siguieran. O sea, algo tiene unas capacidades para tener movilizado todo su sistema de poder que, insisto, diciendo las encuestas que va a perder, no se comporta como un perdedor. El tercero es Vox. Se dice en las encuestas, le va muy bien, pero es el tercero. Y claramente se comporta como un ganador, porque realmente le va bien. Y asombrosamente el partido, que todas las encuestas sistemáticamente dicen que es la primera fuerza política, tiene problemas para administrar el punto de la victoria. O sea, se comporta como si no fuera un ganador, sino un perdedor. Y es absurdo, sigue teniendo la máxima base de capas ciudadanas, con una diferencia importante, pero vive estresado, sobre todo por una cuestión que es difícil y que yo los entiendo, pero que tienen que superar, que es no saber cómo encajar la existencia de Vox. Y ese es otro de los grandes enigmas de futuro para el que yo no tengo respuesta y lo dejo ahí. No sabemos cómo va a ser la relación, si es que va a existir o no. Alguna relación tendrá que haber entre el Partido Popular, entre Vox, porque no son efectivamente fuerzas parecidas o fuerzas parejas, cada vez son fuerzas con una propuesta muy diferente. Pero en todo caso, le plantea cierta angustia al Partido Popular a nivel nacional, porque luego en los territorios, en comunidades autónomas como La Rioja o cualquier otra, hay bastante comodidad en esos gobiernos, o sea, no hay tensiones, se vive desde la victoria, se vive bien. Pero es verdad que el fenómeno Vox está desgastando mucho al PP. Yo creo que no pueden hacer gran cosa de aquí a que se vote, no sé, más adelante, en el siguiente ciclo, y termino con esto, perdonen que me haya extendido, no, pero no pueden hacer gran cosa porque algo vemos todos, ¿no? Que es que para cierta gente joven de 20 y tantos y de 30 y tantos, que es una de las primeras veces que vota, la vez que vota, parece que Vox le da unas respuestas a ciertas cuestiones
que no ven en el Partido Popular. Pero eso no quiere decir que el Partido Popular lo haga mal. Simplemente están dando respuestas distintas. Y este es la verdadera zona pantanosa de la política española, que no sabemos por dónde va a ir, que es la relación entre el Partido Popular y Vox, y que el único que hasta ahora tiene, digamos, y con esto termino, tiene alguna idea clara es precisamente Pedro Sánchez, que es capaz de activar y de incentivar, no voy a decir las contradicciones, sino las complicaciones de un mapa electoral fragmentado en la derecha, que va a seguir fragmentado. Quien piense que esto va a cambiar y que no va a ocurrir. Y de hecho es a lo que aspira, ¿no? A que, digamos, que el Partido Popular entre en una zona de dudas y Vox siga subiendo y quizás ahí tenga la oportunidad de convocar elecciones en algún momento. Digo porque es la pregunta que hacen en todos sitios, y antes de que me la hagan ustedes ya lo digo, no lo sabemos cuándo habrá elecciones, no lo sabe ni Sánchez, aunque debe tener todos los escenarios abiertos, pero creo que si ve que a Vox le va muy bien y que el PP sigue sin saber cómo gestionar ese fenómeno, pues ahí verá quizás la oportunidad de volver a jugar la apuesta. Y esto es lo que quería contarles. Muchísimas gracias y a su disposición. A propósito, Julián, dos cosas. Lo público, tú decías como que hay una especie de sobrevaloración de lo público frente a lo privado, porque se entiende que todo lo privado tiene un interés económico que de alguna manera oculta, mientras que lo público tiene un poco esa legitimidad del electorado que soporta el gobierno, que apuesta por medios públicos como la televisión, o que distrae medios públicos para financiar a sus amigos, mientras que penaliza a quienes no son tan amigos. ¿Crees que esto tiene solución, de alguna manera, que los ciudadanos de alguna manera acabarán respondiendo? ¿Hasta qué punto esta sobrevaloración de lo público, que incluso puede llegar, y veo aquí a gente que del mundo del derecho como Fernando y otros, a esa desaparición de los límites que de alguna manera marcan las diferencias o las separaciones entre poderes? Hay quien dice que los jueces deben ser elegidos también por el Parlamento, porque el Parlamento representa al pueblo y el Poder Judicial es el único poder de los tres del Estado que no está refrendado por los representantes legítimamente elegidos por los ciudadanos. Yo creo que estamos entrando en una dinámica en la que todo parece que se justifica o tiende a buscar justificación. Esto es tan así que el empleo, la reducción, la creación de empleo en los últimos 7 años básicamente se basa en el sector público. Básicamente se basa en el sector público, con lo cual es un indicio, con lo cual es peligroso, porque el sector público lógicamente sale de los recursos públicos, mientras que el empleo privado sale de los recursos privados, es decir, que hay que pagar impuestos para pagar esos empleos. O sea, sería mejor que el empleo saliera de la iniciativa privada porque no sale de nuestro dinero. Digo para ver que eso pesa así. Entonces, tiene un problema lo público. Yo creo que tiene que haber cosas públicas, cosas privadas y cosas públicas y privadas. La famosa, ¿cómo se llama? Concertación, no, la palabra que utilizamos siempre para lo público, colaboración público-privado. Lo público tiene, claro, yo creo que los jueces y los policías tienen que ser públicos, naturalmente, ¿no? Solo faltaba. Pero lo público tiene en todas partes, pero en España, desde luego, un problema que no es de ahora y que piense siempre, que es menos eficiente. Se ponga como se ponga, lo público es menos eficiente que lo privado. Entonces, si hay cosas que se pueden hacer con lo privado, está muy bien, porque si se hace con menos recursos, es ideal, porque con ese dinero, el dinero sobrante entre la gestión pública y privada, que se utilice para hacer más cosas públicas. O sea, que se coja ese dinero para hacer otras cosas, o que se deje en el bolsillo de los ciudadanos. Pero eso todos ustedes lo saben. Y cuando España ha tenido sectores públicos importantes, han sido la economía, era una economía menos productiva y menos competitiva en el mundo. Eso yo entiendo que Podemos quiera lo público porque está en su base, en su naturaleza marxista, ¿no? En el caso del PSOE no estaban estas tesis. Si están favoreciendo lo público simplemente por la otra parte que tiene de negativo lo público, que tiene elementos positivos, que es a más público, más control del poder político. Más cosas tengo yo para colocar, que creo que es la base de Sánchez. Sánchez no creerá en lo
público. Lo que cree es que si Telefónica tiene una participación del Estado, puedo meter, por ejemplo, la persona que he metido y otras muchas. Por tanto, más sector público para yo tener más poder. Y, por tanto, a más público le damos a los políticos más poder frente a todos los que no somos políticos. Entonces, eso es muy peligroso. Por lo demás, lo que tiene que haber es elementos de control y de gestión. Lo privado también comete errores y puede estar mal hecho perfectamente. Si es privado 100%, que se fastidien sus accionistas y arreglado. Y si es privado con mala praxis, vamos a lo de la semana pasada, aunque no está claro, el Hospital de Torrejón, que habrán oído todos ustedes, aunque sea un hospital de Torrejón, se han encargado de que se sepa en toda España, pues la mala praxis se castiga y se les quita la concesión, se vigila, se audita, lo que haga falta. Por cierto, igual que los hospitales públicos. Por tanto, ese es mi problema con lo público y lo privado. Menos eficiente, creo que la diferencia se puede utilizar para otros recursos, para que el país haga otras cosas distintas. Y segundo, es muy peligroso darle a los políticos más base de poder. Yo, después de oírte y de oír a algunos ponentes que han estado con nosotros, la verdad es que más allá de las noticias de los casos de corrupción que cada día vemos y que nos escandaliza, pero que ya no cabe en nuestra cabeza tanta información. Ahora sí digo, Tito Berni, así me suena, pero ya hemos perdido la perspectiva, no sabemos muy bien qué es, que era un lío, etcétera. Es decir, la información saturada yo creo que es una forma también de desinformación y vivimos una sociedad excesivamente informada, entre comillas. Pero después de oíros a los analistas, me da la impresión de que estamos efectivamente no en una situación problemática. El hombre es un creador de problemas desde que nació. Empezó con los líos que sabemos en el paraíso, con lo bien que se vivía allí, ¿no? Me parece que estamos en eso que algunos denominan como un recodo de la historia. Algunos hablan incluso de que es la tercera revolución y que, por lo tanto, nosotros, los que estamos esta noche aquí, nuestro contemporáneo, sabemos que aquello sobre lo que estábamos asentados ya no funciona. Pero no sabemos muy bien qué va a venir. Y hay síntomas del diagnóstico que son tremendamente preocupantes. La división de poderes amenazada. Es decir, por lo tanto, un peligro para la democracia. La crispación política, que en España se ha producido antes que la polarización social. En gran medida diría que la polarización social es producto intencionado de una crispación política y además azuzado. La información sesgada, de esto has hablado, y banalizada, con lo cual, claro, antes hablabais de que una democracia se caracteriza por ciudadanos que están informados y que votan de forma responsable. Pero la información en estos momentos me parece que está banalizada. Y una forma también de quitar importancia al conocimiento es banalizarlo. Y no digamos nada de la responsabilidad, que decís votar con responsabilidad. Yo creo que también aquí somos víctimas de un vicio político, y es que los líderes políticos, los partidos políticos, llevamos algo así como 30 años, igual 40, en los que aparecen como los Reyes Magos. Yo te voy a regalar esto, te voy a regalar esto, te voy a regalar esto. Y el otro partido dice, y yo además otra cosa. Y además gratis. Y te subvenciono desde los viajes, etcétera. Pero hace muchos años, muchas décadas, que no vemos a líderes políticos que nos digan, ¿y usted qué va a hacer? Es decir, crear un proyecto entusiasmante en el que se le pida aquello que nos han pedido, que nos pedían, por ejemplo, en el 75. Es decir, ser demócrata es implicarse en la construcción de un proyecto social, ante todo. Bueno, estamos viciados porque parece que todo es gratis. Y si se pide, ya sé que esto no es popular, y me decías en la comida, sí, ¿y eso qué votos tiene? No lo sé, pero alguien tiene que revertirlo. Porque no todo es gratis, mejor dicho, yo creo que nada es gratis. Bueno, podríamos hablar de la libertad de prensa, pero ya habéis hablado, etc. Y me pregunto, el deterioro educativo, otra cosa que no ha salido, pero que me parece muy preocupante, y es uno de los fundamentos de la democracia, es la pérdida de la masa social perteneciente a la clase media. Esto desde los tiempos de Aristóteles no puede haber democracia donde no hay una gran clase media. Y la clase media en España está cada vez más disminuida y más castigada. Bueno, ¿estamos enfermos de futuro? ¿Qué posibilidades hay? Porque alguno de los efectos, tú lo has dicho, es el éxito de aquellas candidaturas autoritarias, por decirlo de una forma general. Y unido a esto, una segunda pregunta. ¿Y de los jóvenes qué? ¿Un joven de 30 a 35 años va a votar centralidad? Hace poco salió una encuesta y a los jóvenes se le preguntaba, ¿usted qué prefiere o tú qué prefieres? ¿Democracia o bienestar? Y yo, bienestar.
¿qué me vas a contar de la democracia? Entonces yo te pediría un poco que, en fin, ¿por dónde ves que podemos salir? De un lado, ¿qué habría que exigir a la clase política? Por supuesto, el problema social. Y segundo, ¿cómo ves tú el futuro de los jóvenes, que son los que se están incorporando al voto? Y si el voto no está centrado ni está entusiasmado con la democracia, pues francamente, Houston, tenemos un problema. Yo coincido mucho con el análisis que haces, ¿no? Y no quiero parecer pesimista, pero creo que esto es un ciclo largo. El mundo vive ciclos políticos, ¿no? Y estamos lejos de que este ciclo esté concluyendo. O sea, si esto que vemos y por tanto como lo vemos va a haber una reacción, creo que no. Y esta cosa que le pasa un poco a la humanidad o que le pasa por las corrientes políticas de que las cosas todavía tienen que empeorar para que puedan arreglarse, no porque se quiera, sino porque hay unas dinámicas que las has puesto tú sobre la mesa. Primero, como digo, además de todo eso y que son ciclos por los que ya hemos pasado, ahora hay unas herramientas nuevas para las que todavía no estamos preparados a interiorizar las respuestas sobre ello. Hablas de la sobreinformación. En Estados Unidos hace muchos años hablan del flujo de noticias. Ustedes saben que cuando hay una noticia negativa que afecta a alguien, especialmente al gobierno, porque los gobiernos son los principales sujetos del escrutinio público, si estuviera el PP sería lo mismo, pues los gobiernos inventan noticias alternativas para que se deje de hablar de lo que se está hablando y se hable de otra cosa. Y entonces hay verdaderos departamentos de gente pensando en a ver qué nos inventamos, cómo conseguimos meter noticias, digamos, en el flujo de noticias para que se deje de hablar de esto y se hable de eso otro. Eso es así. El tema de la división de poderes yo creo que es un tema que ya la humanidad conoce. Es decir, cuanta más limitación, mejor. Cuando más limitación, mejor. La prensa tiene que ser poderosa, los jueces tienen que ser poderosos, las instituciones públicas también, los organismos, los centros, la sociedad civil, centros como este tienen que serlo, los colegios profesionales. Es malo que alguien, quien sea, tenga mucho poder y los demás tengan poco, y si es en el ámbito político, y si es en sitios como España, en fin, que hemos tenido, peor. Por tanto, cuando, digamos, los escenarios, las estructuras van en la línea de que se empoderan ciertas cosas y se divide lo otro, es malo. Lo de la crispación, fíjate, siempre le pregunto más a los políticos, sobre todo a los expolíticos, con lo cual tú me has respondido. Hace poco se lo pregunté precisamente en el Comité Social de la UNIR, que están Jordi Sevilla, Alberto Ruiz Gallardón, Trini Jiménez, y les dije, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Y contestaron como tú, decís, ¿qué fue antes? El escoramiento de la gente provocó crispación política, o la crispación política ha llevado a que la gente se polarice. Y están en tu teoría, que yo me interesa saberlo. Pero y luego sobre los jóvenes, fíjate, en el fondo el planteamiento que haces tiene algo de bárbaro, ¿no? Dices, a la gente se le pregunta, ¿democracia o bienestar? Está bien preguntarlo así, pero en realidad es una barbaridad, porque hasta hace muy poco democracia implicaba más bienestar. ¿Cómo hemos llegado al antagonismo? Y no solo pasa en España, de hecho, efectivamente salen encuestas donde los chicos dicen que, bueno, es que hasta hace poco lo virtuoso de la transición y de la democracia liberal y tal es que la gente entendió porque había una realidad y había pruebas de ello, de que la democracia, este sistema, favorecía el bienestar de la gente y las oportunidades de la gente. ¿Cómo hemos llegado a un sistema en el que hay que elegir falsamente, porque en realidad no puedes elegir? Seguramente te quedas sin democracia y sin bienestar a la larga. Ese es el horizonte terrible, ¿no? Pero es verdad que, primero, los jóvenes, siempre se ha dicho que los jóvenes, el futuro de los jóvenes, la vivienda, pero lo que está ocurriendo ahora es terrible, fruto de que son la primera generación que vive bajo las reglas laborales, económicas y de supervivencia que dicta la digitalización. Los salarios son muy inferiores, salvo casos concretos, lo de la vivienda, en fin, ¿para qué vamos a hablar? O sea, realmente es lógico que muchos no se sientan concernidos. Por eso digo que el ciclo va a durar y que lamentablemente aquí y fuera lo que apunta es que todavía se van a estropear las cosas en los próximos años antes de que podamos plantearnos una regeneración que lleve detrás un respaldo social importante. Crucemos los dedos. Bueno, venga, pues, Sebas, un segundo que te acercan un micrófono. Adelante, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy buenas. Mi pregunta es muy directa. A lo largo de su exposición ha hecho una referencia al jefe del Estado. ¿Cree usted que el Poder Judicial con el Poder Constitucional, si hay una operación para derribar a la corona, pondrían en pie a las personas para que tuviéramos que poder la posibilidad de votar un referéndum? Bueno, la posibilidad del cambio del modelo de Estado está contemplada en la Constitución con una cosa que llaman los candados, la mayoría reforzada. Es decir, que si una propuesta política lo quisiera, hay un camino perfectamente legítimo, político y democrático, que es plantearlo, llevarlo a las Cortes, votarlo, llevarlo a referéndum y los españoles decidirán una cosa o la otra. Eso es una vía que está ahí y que no solo no se puede negar, sino que es absolutamente imprescindible. La Constitución, se votó la Constitución, se votó la forma de Estado y está planteada. O sea, no puede decirse que es que la Constitución tenga un planteamiento que hace imposible un debate o que ciertas fuerzas republicanas puedan plantear algo legítimo. Eso está contemplado. Ahora, como saben, aquí en España, como en cualquier otro régimen democrático, que eso es difícil, el asunto es que no se siga el camino legal y el camino del ordenamiento, sino que se provoque simplemente por el debate público, la discusión pública, las masas en la calle. En fin, que eso no es tolerable, ¿no? No es, en realidad, ya saben ustedes que la monarquía ya acabó en España por un procedimiento como este, que fue en el año 31. Como saben, hubo unas elecciones municipales. O sea, no hubo ningún tipo de referéndum ni elecciones para elegir la forma de Estado, unas elecciones municipales, que en las grandes ciudades la ganaron las repúblicas y eso ipso facto lo convirtió en un cambio de régimen. O sea, pero desde la legalidad, por así decirlo, es decir, no estaba contemplado. Entonces ese debate está ahí, es un debate que puede interesar a ciertos nacionalistas, a cierta izquierda. Y lo que hace falta es que no el Partido Socialista, que Pedro Sánchez no caiga en esa tentación. Hay gente que teme que pueda ocurrir eso en privado. Hay que decir que yo creo que Sánchez no ha mostrado nunca eso en público y creo que su juego es en realidad el contrario, el hacer notar de una forma sutil a la corona que si no hay debate sobre la corona es gracias a él, porque no mueve a sus bases en esa línea. Creo que el juego de poder de Pedro Sánchez, de persuasión, o se puede llamar de otra manera, es ese. Es decir, nosotros somos los que sostenemos el modelo porque no estamos provocando un debate sobre él. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Un segundo, Aurora, también que te van un micrófono. Buenas tardes y gracias por venir a Logroño a escuchar. Encantado. Y a poder entender cosas que no entendemos. Pero bueno, yo estudié periodismo, fui alumna de Uranga y me inculcaron algo que no veo alrededor, muy poco, y es el sentido crítico. Entonces, a mí me llama mucho la atención que, bueno, pues que haya tantas ovejas y tampoco sentido crítico. Yo es que no veo que la gente, ante cosas tan evidentes, porque ya no hablo ya de colores, olvidémonos de los colores, el sentido común. Entonces, y como no lo veo, digo, pero por favor, si el sentido crítico es algo que va intrínseco en la persona, ver algo que dices, esto no puede ser o sí puede ser. Entonces, simplemente te pregunto a ver qué opinas, porque no sé, es que me llama mucho la atención. Y dicen que un pueblo de ovejas engendra un gobierno de lobos. Y como vayamos por este camino, vamos a terminar muy mal. Sí, yo coincido que los tiempos van un poco por ahí, ¿no? De hecho, ese sentido crítico, ese porcentaje de la población con sentido crítico y exigente, ha mermado. Es decir, y la prensa funciona bien cuando tiene detrás un amplio respaldo ciudadano que le exige sentido crítico con el que esté. Hombre, especialmente con los gobiernos, que son los que determinan el grueso de nuestra vida. La oposición también puede hacerlo, las empresas, pero un gobierno tiene mucho poder para decidir sobre nuestro bienestar, sobre el curso de nuestro. Entonces, lo que está ocurriendo
es que, bueno, esto nos pasa a todos los medios de comunicación y también le pasa un poco a veces, que a veces hay algunos lectores, afortunadamente no son la mayoría, que no te piden sentido crítico, te piden más alineamiento. O sentido crítico con unos, en este caso con el gobierno, con la izquierda, pero que no tengan sentido crítico con el otro lado. Yo creo, como periodista y como director, que el sentido crítico hay que mantenerlo y que también hay que decirle a los tuyos cuando crees que algo no está bien o cuando tienes constancia de que algo no está bien hecho. Nos ha pasado, en fin, cuando saltó el tema de los cribados de Andalucía, los fallos en los cribados, pues nosotros lo dimos con toda la fuerza del mundo en Andalucía, en Madrid, pedimos la dimisión de la consejera porque será un gobierno del PP, pero la gestión antes son las ciudadanas, las pacientes, antes que una consejería, ¿no? Pero es verdad, como digo, que ahora tenemos en estos tiempos una novedad, que es que la gente incluso te pide menos sentido crítico y más alineamiento, alguna gente. Eso va en contra de la lógica de la democracia y, desde luego, de la función social del periodismo. Pero forma parte de todo este fenómeno que estamos comentando. En realidad no es algo que se salga de ese movimiento, ¿no? Ojalá vuelva ese sentido crítico. Es decir, lo voy a decir de otra manera, hoy el Watergate no habría acabado con la dimisión del presidente de Estados Unidos. Entonces, por tanto, ¿ha cambiado la prensa? Bueno, sí, algo. ¿Han cambiado los políticos? Sí, algo. Y ha cambiado la sociedad. La sociedad americana, que no toleró a un presidente norteamericano mentiroso, que no lo toleró, hasta el punto de provocar su dimisión, que lo provoca la prensa, pero porque tiene detrás a la ciudadanía. Si no, el Washington Post no había hecho nada. Hoy Nixon, no digo Trump, Nixon hoy no habría dimitido. Han cambiado los códigos. Entonces, ¿esto es peor que lo de antes? Sin ninguna duda. Yo creo que es peor para todos, para los periodistas y para la ciudadanía. Creo que esto no va a durar siempre, pero estamos en un ciclo que las cosas van por aquí. Pero, Joaquín, ahora que dices el poder de la mentira, ¿cómo una sociedad se ha vuelto tolerante con el mentiroso? Sí. No, tú has... Sí. Además, eso es un proceso previo a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es, ¿no?, el culmen de todo eso, y no quiero enredarme por no alargarlo, porque lo tienen todos ustedes aquí. Antes de eso ya lo era en muchos códigos sociales, la mentira, que era una cosa que estábamos educados contra la mentira, ¿no?, porque era un pecado capital y porque además era algo que las personas de bien no podían hacer, al margen de que uno fuera creyente o no creyente. Estaba mal. Mentir a alguien es engañarlo, ¿no? ¿Cómo vas a engañar a tu amigo, a tu conocido, a la persona con la que trabajas? Y la mentira está muy extendida en todos los órdenes. Yo veo gente mentirosa por todos lados. Pero y también en el orden privado. Es decir, no sé, me da igual un comercio que alguien y ha habido un problema, un error, el que sea, y no te dicen la verdad, te cuentan otra cosa. O sea, no te dicen, pues, mire usted, lo siento, ha pasado esto y tal. O sea, construimos relatos sobre todo, ¿no? En política, desde luego, es antológico. En este gobierno es antológico, pero incluso en los que no son este gobierno, buena parte del relato político está construido sobre mentiras, sobre argumentarios, sin necesidad. O sea, queremos hacer esto, pero no decimos que es por esto, decimos que es por esto otro. Es terrible, ¿no? Por eso se ficciona tanto y todo el orden de la política parece un poco como series de televisión. No, bueno, es verdad, han acabado adoptando fórmulas narrativas propias de las series de televisión. Aquello que veíamos en las series ahora se utiliza en la política. Pasa también fuera de España, ¿no? Entonces, eso es terrible. Vamos a ver cómo. Yo entiendo que habrá reacción en algún momento, es decir, que el cuerpo social, que la moral pública en sentido amplio, la ética de la firmeza de una sociedad, de los principios, volverán a imponerse, pero ahora mismo somos muy condescendientes con los poderosos, muy condescendientes. No creemos mucho en ello, no los vamos a ayudar mucho, pero no sancionamos ni las palabras ni las obras, como estamos viendo, ¿no? Yo, el ponente eres tú, Julián, pero yo, por aportar un punto de vista, yo creo que uno de los grandes males de nuestro tiempo, junto con el victimismo, es la indiferencia. No reaccionamos cuando somos agredidos. Y dos, estamos dispuestos a soportar la mentira siempre y cuando los que nos mienten sean de los nuestros. Si son de los nuestros, les admitimos la mentira. Hemos trasladado a la forma de entender la política un cierto sentido de juliganismo, de forofismo futbolero, ¿no? Si un jugador del equipo contrario al mío toca el balón con la mano fuera del
área es penalti, pero si el mío no lo toca dentro de su área no es penalti. Y esto yo creo que nos ha llevado a donde estamos ahora. Pero Habrá alguna reacción, ¿no? Yo entiendo que la humanidad ha vivido momentos de este tipo y de otros y tal, y efectivamente son ciclos y pendulazos y tal, pero... Y luego todo eso, que siempre ha sido malo, insisto, ahora se potencia y se facilita de una manera terrible. Estamos a un tiro con esto de cualquier persona en el mundo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta para terminar? Gracias, Julián.